La Iglesia Cristiana Betel Sama, apostólica y profética, una iglesia buscando la unidad del cuerpo de Cristo, te invita a que te prepares cuando Cristo te llame o venga. ¿Sabes quién eres ante Dios? Interesante pregunta que debes hacerte y debemos de hacernos cada uno de nosotros. Si hemos obedecido su palabra y andamos en sus caminos, podremos decir somos hijos del Dios Altísimo y por consiguiente gozarás de todas las bendiciones, promesas provistas por su mano misericordiosa. Si por el contrario no obedeces su palabra y has sido rebelde, desobediente al propósito y llamado del Señor en la tierra, solo espera o te espera una eternidad en las tinieblas. La más horrenda tinieblas alejadas de Dios para siempre cuando mueras. La invitación es para que todos acudan a este llamado divino que puede darnos luz acerca de nuestra condición actual. Sin duda será una experiencia maravillosa con nuestro Señor Jesucristo, porque Él está atento a tu conducta en la tierra. El corazón es lo más importante para el Señor, porque el Señor dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre estaba muerto en su pecado y en el mundo, en sus debilidades y concupiscencias. El Señor, desde el tiempo de la fundación de la tierra hasta muchos años siguientes, dio oportunidad al hombre de cambiar. Y es cuando vemos allí todo el tiempo de la Semana Santa, un pueblo rebelde, desobediente, que no quería escuchar la voz de Dios para seguir las instrucciones de como Él quería que fueran en la tierra y vivieran. Con Moisés podemos ver cómo nos rescataba continuamente de esa esclavitud y esa vida en que todo el mundo quería mantener a sus hijos, aquellos que venían a Él. Pero como Él podemos ver que hubo destrucción a esos hombres que no querían venir. El propósito de Dios es que el hombre no muera, sino que al venir Jesucristo sea el puente que los comunique ante el Padre. ¿Y cómo logras hacer eso? Solo siendo hijo de Dios. Porque de tiempo atrás eran su creación, pero Él prometió con el pacto en el arco iris, sellando allí que no tocaría al hombre, mas daría libre albedrío al hombre, para que el hombre tomara la decisión si quería ser su hijo o no. Y mandó a Jesús al ver tanta mortandad y muriendo la gente e yendo al infierno, preparado para el que no obedece, para el que no cumple su palabra. Y mandó a Jesús para una redención, para que el hombre tuviera paz y se conciliara con su Padre y Creador Dios. Mas todo aquel que viene a Jesucristo y acepta la obra de la cruz podrá tener vida eterna. Aquel que lo recibió en su corazón con la oración que te vamos a dar más adelante, y aquel que creyó y se bautizó y murió y dejó su carne allí en ese bautizo, debajo de las aguas, en un cumplimiento de la fe, creyendo que se levanta siendo un nuevo hombre lleno de bendición, dejando su naturaleza pecaminosa.
que allí encuentre a un Dios y la vida eterna, y que al morir sepa claramente que muere y parte con el Señor, mas que no se pierde en el infierno por no haberlo aceptado. La vida eterna es importante. Por naturaleza hemos pecado y hemos sido separados de Dios, por lo tanto no conoce ni experimenta el amor de Dios, la vida de bendición que Dios le tiene. Tiene Dios para ti. Es claro lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que Dios ama al hombre, a su creación, pues la hizo a su semejanza, pero no ama el pecado y lo que hay en el hombre. Y fueron destituidos y serás destituido mientras que sigas teniendo el pecado en tu cuerpo. Porque es claro que el cuerpo que tú tienes es la iglesia y es el templo del Espíritu Santo, para que muere allí Dios, Jesús y el Espíritu te siga, tú lo sigas. Porque la paga del pecado en ese cuerpo es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, para los que deciden cambiar su conducta en la tierra y ese estilo de vida lleno de pecado. Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados del hombre. Solo a través de Él conocerás, experimentarás un amor, un propósito, un llamado, un plan de Él para tu vida. Ese plan en que podrás estar en la tierra con tribulaciones, pruebas, desiertos, dificultades, pero que Él te sacará de todos ellos, porque has entregado la vida a Él y has sido justificado por el plan de Dios. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el hombre de paz, ese hombre de paz que continuamente hace posible que tú puedas venir a Dios con toda certeza de lo que Él hará. Por eso, cada uno debe recibir a Cristo en su vida como Señor. Cuando tú lo recibes en tu vida, es dar totalmente todas las áreas de tu vida, espiritual, física, material, todo lo que tú eres y lo que vas a hacer en la tierra. Y el Salvador vendrá y serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cuando tú entregas tu vida, lo recibes, le estás dando la potestad a Él de decir, me convierto en tu hijo. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe que tuviste, una fe que tuviste sin ver. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando el Señor habla que es por fe, es que sin ver crees, y no por tus obras, porque no debe ser glorificado lo que tú hagas, sino glorificado. La gloria y la honra debe ser solamente para Él. Colocarlo a Él en primero en tu vida es importante. ¿Sabes quién eres ante Dios? Dios te ama y tiene ese plan maravilloso en tu vida.
porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie da la vida por otra persona, solo y exclusivamente lo hizo Jesús como el plan de redención, al no encontrar a nadie más apto para ser el Cordero que entregaría toda su sangre por todos aquellos de una humanidad que viniera a él. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El enemigo, quien era un ángel en el cielo y se ensoberbeció contra Dios y ahora se constituyó contra enemigo de Dios y de todos aquellos que han de ser sus hijos y de toda una humanidad en la tierra, está trayendo la maldad, la muerte, viene a hurtar, a matar y a destruir. Si tú no recibes este plan de redención ahora en tu vida, estás expuesto a lo que el enemigo piensa hacer en la tierra. Hoy Dios te quiere dar la oportunidad. Hoy a través de este audio te está dejando entender con claridad, a cara descubierta, como dice la palabra de Dios. Oigan lo que el Espíritu dice. Hoy te está diciendo el Espíritu, ven al Señor, el único que te puede ayudar. Para este tiempo, la humanidad está totalmente destruida, acabada. La ciencia, la economía, la salud, todo está mal. Y solo hay uno que puedes encontrar, que desde arriba mire hacia la tierra y te puede extender su mano misericordiosa y ayudarte a pasar el peregrinar tuyo en la tierra. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero creed, yo he vencido. Jesús vino a mostrar el estilo de vida que se debe vivir en la tierra. Un plan de salvación, un plan que te va a traer a ti el poder vencer, que si vienen luchas, pruebas, vas a vencerlas, porque tienes ahí a tu Padre, a Dios, que te está cogiendo como su. Esa es la bendición que tiene Dios para ti en este momento. Porque el Señor permitió que sus profetas y muchos hijos de Dios de tiempo atrás pudieran ver revelaciones y visiones del presente, para que nosotros a través de su palabra estuviéramos atentos, preparados para ese momento. Mi pregunta es, ¿estás preparado para la venida de Dios? Llevamos mucho tiempo conociendo la palabra, esa palabra que está escrita y que ha sido un libro de años tras años, conocidas en cada siglo, época, en cada ciudad, nación, lengua, en cada persona. Cuando el Señor permitió ser revelado esto a sus apóstoles y profetas, era para que todo el momento vivieras preparándote. Han pasado tantos años y han pasado tantas cosas. Se repite año tras año la misma situación, pero es para que año tras año muchos se vayan preparando para cuando partan o cuando Jesús venga. Estamos viviendo
tiempos difíciles en donde el mundo ha decaído y ha terminado aún mucho más en una tribulación grande. Mateo 24:1 nos dice: ¿cuándo sucederán esas cosas? ¿Cuándo será la señal de su venida y del fin del mundo? Y dice el Señor: vendrán muchos, cuidado que nadie los engañe. Vendrán usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo, engañando a muchos. Vemos que ya pasó eso en Israel, que vino uno que dice que es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos otros se han levantado a decir que son Jesucristo y engañan a muchos? Dice, verso 11, surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Porque la palabra dice que va a haber inseguridad, desesperanza en el futuro. Habrá comezón de querer escuchar qué les depara el futuro, qué les dan a conocer del futuro, y tendrán comezón para escuchar. Y van a ir a estos falsos profetas. Verso 24, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas. En el libro de Judas 3:4 lo dice: estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Harán grandes señales y milagros para engañar, pero serán nubes sin agua, llevados de todo viento, en donde habrán personas que no están afirmadas en Cristo, inconstantes, infieles, desleales, hombres y mujeres que no se afirmaron en Cristo, no sintieron el verdadero amor del Padre, sino lo tomaron como algo de costumbre de ir y estar en la iglesia. Y dice claramente, y de ser posible aún a los escogidos. Porque esas personas no han sido radicales en cambiar. Entonces, esa inconstancia, esa infidelidad y lealtad a Dios, y el tener a Dios en primero en su vida, hace que vengan y esas personas llenas de pecados se los lleven y los hagan caer. Verso 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado a cargo de los sirvientes? Todos aquellos que están en eminencia, hombres llamados por Dios. Dios conoce el corazón y el propósito con que hizo ese llamado, y a quien encargó a esa persona para darle la comida, leer la palabra, el alimento espiritual, a tiempo y fuera de tiempo, a su debido tiempo, cuando lo necesitó. La oveja piernicoja, la oveja que estaba descarriada, a cada uno de los que iba llegando a su iglesia. ¿Cómo los llevó en Cristo? Aquellos que también tú conoces en cada momento de tu vida y que tuviste la oportunidad de predicarle y de hablarle. El verso 46 dice: dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encontró cumpliendo con su deber. Porque hay muchos a este tiempo que saborearon las cosas de Dios, que las escucharon, pero no las practicaron en este tiempo. Siervos que decían ser del Señor, pero que no se encuentra ahora cumpliendo la labor. Están asustados
están encerrados, aislados, porque se les olvidó el Dios que tienen, que desde el cielo a la tierra puede hacer grandes cosas, majestuosas y poderosas, y que puede usarlos para poder hacer entender a una humanidad sobre su plan de salvación. Poder rescatar a las vidas, a la humanidad del infierno, de la condenación. Como dice el libro de Judas, al incrédulo traerlo a creer, al que está a punto de morir e ir a infierno, a hacerlo salvo. Verso 47, les aseguro que lo pondré a cargo de todos sus bienes. Preguntamos a diario, ¿por qué no he recibido esto de Dios? Porque tu labor de cumplimiento en la tierra está enfrente del Señor. No nos puede dar nada el Señor que tú no hayas cumplido bien. Es claro que les dice que pondrá a cargo de todos sus bienes, pero si tú no has realizado alguna labor, rol que Dios te ha dado desempeño para hacer en la tierra bien, ¿cómo podrá ponerte a manejar todos sus bienes? Verso 48. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Muchos dicen, desde hace mucho tiempo están que dicen que el Señor viene y nunca ha venido. El Señor no tiene por tardanza para que muchos se salven. Y es lo que desconoce toda una humanidad, que Él ha tenido es misericordia en la tierra, para que muchos alcancen a salvarse. Pero Él está viendo que esas personas que piensan que no los están viendo pueden seguir haciendo maldad. Verso 49. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. ¿Qué vida se está llevando ahora? Violencia cual nunca se había visto. Beber, emborracharse, porque el tiempo se acaba. El desenfreno de toda una humanidad queriendo viajar y hacer planes en su vida, en desespero y en angustia, pero nunca inquietud de reflexionar el estilo de vida que ha llevado. Verso 50. En el día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, el Señor vendrá. Porque el Señor dice claramente que vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón nunca te entera a ti cuando va a entrar a tu casa a robar. Y el Señor nos pide estar atentos, que en cualquier momento, como nos cogió una pandemia, te puede coger el Señor en llegar a la tierra. Y no lo vas a poder ver a los ojos, porque tu pecado es tan grande que has olvidado a tu Creador, a tu Dios, a Jesús que te salvó. Verso 51. Lo castigará severamente, le pondrá la cadena que reciben los hipócritas. Habrá llanto y rechinar de dientes. El castigo de la humanidad. Todo lo que ha caído sobre las naciones, sobre las personas, es el castigo del pecado que toda una humanidad ha venido ejecutando sobre un mundo creado por Dios y un mundo en desenfreno de vivir. Sin importar que han habido cadenas de maldiciones repetidas y ejecutadas de generación en generación, en donde el pecado, como la hipocresía, ha hecho que muchas generaciones ofendan a Dios.
y en donde el llanto y el rechinar de dientes lo estamos viendo ahora. Muerte, destrucción sobre los jóvenes, ancianos, y no hace distinción alguna, sino todos en una recibiendo el pago del pecado en la tierra. Verso 6. Ustedes oran y escucharán de grandes guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Escucharemos eso, y no es lo que estamos escuchando en las naciones. Se están escuchando en cada nación, en cada casa, en cada ciudad y en el mundo entero de guerras. Pero el Señor dice, es necesario que eso suceda, pero no será todavía. La violencia ha tomado a toda una humanidad, como dice el libro de Génesis 3 y 7, que será como en el tiempo de Noé. La violencia es una de ellas. Verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, terremoto por todas partes. La misma tierra está respondiendo a la mala administración de un hombre. Las naciones mal gobernadas, ante hombres tiranos, han hecho que hayan grandes luchas de gobernantes, reino contra reino, porque es un reino, aún el reino del Padre contra el enemigo, tratando de arrebatar las almas para que se salven. Y cuando hablamos de reino contra reino, no solo estamos hablando de presidentes, reyes, sino de sacerdotes de casa, en donde también se han levantado contra su familia, sus hijos, unos contra otros, como dice la palabra. Verso 8, todo será apenas el comienzo de dolores. De aquí atrás, lo que te estoy leyendo dice que será el comienzo de dolores. Quiere decir que vendrá muchas más cosas. Pues si no estábamos preparados, sabiendo aún que el Señor había dado su palabra de tiempo atrás para que nos preparáramos, y no se hizo esa preparación, ¿cuánto más ahora que nos ha tomado por sorpresa muchas cosas en el mundo? ¿Cuánto más ahora no estamos y sabemos a conciencia que no estamos preparados? Verso 9. Entonces los entregarán a ustedes, los hijos de Dios, para que los persigan y los maten. ¿Y por qué harán esto? Porque muchos no estarán de acuerdo con lo que les hablamos para querernos arrebatar del horno, del fuego, de las profundidades del infierno. Entonces, como no estamos de acuerdo a su comportamiento, a su pecado, a sus desoluciones, querrán hacernos daño y odiarán a todos las naciones por causa del nombre de Jesucristo. ¿Cuántas guerras, cuántas persecuciones hay ahora por los que queremos arrebatar las almas de una vana manera de vivir, en donde no van a encontrar salvación? Verso 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y cuando el Señor habla de esto, que se apartarán de la fe, es porque vendrá un espíritu de miedo, de desesperanza, de temor por lo que está sucediendo. Unos a otros se traicionarán, hablarán unos en contra de otros, hasta el punto de odiarse. Y la explicación más clara es lo que está en el verso 21. Ahí encontrarás esa explicación más clara.
Verso 12. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Y habla de esto porque tú verás que ya nadie tiene piedad por nadie. Nadie amará a otra persona con un amor incondicional, sino buscará su beneficio propio. Con egocentrismo, cada quien verá por su situación. Y es lo que estamos viviendo. Porque una situación de esta que está pasando en el mundo, hasta el mismo gobierno nos hace tener entes de toda área, nos hace tener tener que pensar egoístamente, individualmente, encerrados, ensimismados en nuestra situación, tanto que no podremos ver por la de otros. Lucas 12:53 te explica más ampliamente este versículo. Verso 53, el padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Y acaso no es lo que vemos hoy en día? Los hijos rebeldes y desobedientes contra sus padres, sin honra, sin llevar a cabo el cuidarlos, ancianos tirados, o padres que se hacen a un lado para no cumplir su rol de sacerdote, dejando hijos abandonados, o madres que no pueden ni siquiera ver por sus hijas, porque solo las ven como una competencia, y las hijas también a su madre. Suegras contra nueras, porque simplemente aman más a sus hijos que a Dios, y se convierte en una idolatría. Y de esto se puede hablar muchas otras cosas que se están pasando en la tierra por causa de esta situación. Verso 23, entonces si alguien le dice a usted, mire, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crea. Están diciendo en Israel del falso Cristo, y así vendrán muchos en donde dirán, yo soy el Cristo. Pero dice que tengamos puesta nuestra mirada en el cielo, confiados que Jesús viene en las nubes, en la única forma en que veremos a Cristo. Verso 26, por eso si te dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Y este evangelio, verso 14, del reino se predicará en todo el mundo, como testigo a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y quiero llegar a este punto. Nadie en la tierra, cuando suba al cielo, podrá decir, Señor, es que a mí nadie me predicó. Siempre te rodeó algún hijo de Dios tratándote de hablar. El testimonio de Jesucristo en la cruz y la redención y la salvación llegó a toda lengua, raza y nación. Entonces, cuando veamos que la palabra ha sido extendida en todo el mundo y que todas estas señales se han dado, nadie tendrá por excusa que nunca se le predicó. Entonces vendrá lo que dice el verso 40. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Porque el que se lleva es porque anduvo en los caminos de Dios íntegro, recto, mirando a su único punto de blanco para su salvación, que fue Jesucristo. El que entregó toda su vida y su corazón guardó en estos tiempos. Y el que se quedó
fue porque no fue una mujer, un hombre, un niño, un anciano que siguió los pasos del Señor. Porque cristianos es seguir los pasos de Cristo, la manera de vivir como Cristo anduvo en la tierra. Verso 41. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. El verso 37 dice: la venida del Hijo de Dios será como en el tiempo de Noé. ¿Cómo fue el tiempo de Noé? Noé avisó a toda una humanidad y obedeció a Dios a construir el arca que podría subir a muchos para que fueran salvos. Y muchos lo tomaron como loco y solo el Señor conoció que la única familia y hombre que era apto para subir por su corazón dispuesto a Dios y andar como Dios quería era Noé y su familia. Mas todos perecieron cuando vino el diluvio. El Señor en una parte dice: orad porque no venga en tiempo de lluvia. Si nos es complicado salir en tiempo de lluvia, cuánto más si el Señor viniera con grandes relámpagos, tormentas, imposible sería salir. Este virus nos ha permitido que se cumpla como en el tiempo de antes. Hacían una cuarentena y en esa cuarentena, en la Semana Santa, era un tiempo de reflexión, de entrega y de limpiar sus vidas y sus corazones para con Dios. Para que si Él viniera, estuvieran preparados y poder ir al cielo. Verso 38. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban el matrimonio. ¿Qué se está viviendo ahora? La gente es preocupada por el comer, beber, casarse, viajar, hacer de todo. Pero el Señor dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. No os afanéis porque has de comer, beber o vestir. Y el que es un hijo de Dios sabe que toda su vida está dependiendo aún en eso con Él. Solo hasta el día en que no entro en el arca. Para este tiempo será el día en que Jesús aparezca en el cielo para llevarse a los elegidos cuales son su remanente santo. Ese remanente que se apartó, purificó y santificó para que ante los ojos de Dios fuera un hijo, una hija que fuera apta para estar con Él. Y ese remanente es el que el Señor está llamando hoy. Está llamando para que sea una sola iglesia, santa, pura y apartada y sin mancha, como dice su palabra. Verso 39. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué estás esperando en tu vida más que llegue y que veas en el mundo entero que llegue para que tú entiendas que este tiempo en que debes de estar encerrado, debes de estar en comunión y oración, lectura de la palabra para limpiarte? Hay cosas que tenemos que hacer, pero que sea con la dirección de Dios. Porque por desconocimiento, desentendimiento, incredulidad, deleite del mundo, pecado en nuestra carne, dureza de corazón para no entender cualquier cosa que tú le quieras ver que está sucediendo, nos va a alejar del Señor. Pues ya está cerca su venida.
el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, aparecerá en las nubes. Y todo ojo le verá cuando venga con poder. Verso 19. Qué terrible serán aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Una mujer en esta condición no tiene tiempo para Dios. Pues si el Señor en 1 Corintios 7 dice claramente que el que está casado haga de cuenta que está solo para tener comunión con Dios y no esté deleitándose con su mujer y la mujer con su marido para estar agradando con las cosas del mundo, y pide estar preparados, así estén casados. Cuánto más tú que estás solo, cuánto más tú que no has puesto atención, que tu lámpara se ha apagado porque no has estado ante la presencia de Dios, porque no has venido a escuchar la voz de Dios para que te guíe, te instruya, para que no se apague ese amor, esa entrega por el Señor, y el Espíritu Santo pueda arder en ti y explicarte de todo esto, de por qué será difícil orar, porque vendrán ataques de todos lados y no te va a querer permitir orar. La parábola de las 10 jóvenes es clara. Unas se les acabó el aceite, no estuvieron preparadas para cuando llegó el esposo Jesucristo a la tierra. No tenían lámparas, no tenían aceite en sus lámparas. Por lo cual el Señor nos insta en el verso 42: por lo tanto manténgase despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor, orando sin cesar en la madrugada y en todo lugar, en todo tiempo y momento. Todo tiene que estar dispuesto si le has entregado la vida al Señor. Entregarle todo a Él, porque Él tendrá cuidado de ti, Él quitará tus cargas. Verso 43. Pero entiende esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche llegará el ladrón, se mantendría despierto para no dejar forzar la entrada. Y se refiere al enemigo, a Satanás. ¿Alguna vez has pensado en qué momento abriste la puerta para que entrara a tu casa? ¿A qué hora y en qué momento y bajo qué situación? Para que no forzara la entrada de tu casa. Porque la palabra de Dios dice que su sangre protegerá a aquel que está despierto orando persistentemente, bajo súplica, manteniéndose despierto, para que esa entrada no sea forzada por el enemigo a entrar a tu casa, a tu vida, a toda área de tu vida. Verso 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan, como un ladrón en la noche. También tienes que prepararte para el Señor. También tienes que estar pendiente de la venida del Señor. El verso 21, porque habrá una gran tribulación, como nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá jamás, porque Dios es Dios. Un día equivale a un año, y puede decir que un año a un día. Hoy puede valerlo Dios como 1000 años, o coger 1000 años y el valerlo por un día. Es tan soberano que puede hacer eso, porque claramente dice en el verso 22: si no se acortara en esos días, nadie sobreviviría, pero a causa de los elegidos se acortará. Su soberanía, su
todo poder que tiene sobre la tierra, nadie la ha comprendido. Pues si Él puede hacer esto con los días y los años, para que todo mundo venga a salvación, ¿por qué no entiendes que es soberano para que cuando Él vea los juicios que han comenzado a caer sobre la tierra, no por su mano, sino por la condición del pecado del hombre y en la tierra, ahora entiendas que es el único que al fin de los tiempos te puede guiar desde el cielo en la tierra? Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Verso 28. Es todo aquel que ha muerto y todo lo que hará el enemigo y cómo seremos reunidos ante el Señor. Porque el verso 25 dice: fíjate que se lo he dicho a ustedes de antemano. El Señor habló a través de sus profetas, de todo hombre en el Antiguo Testamento, lo que iba a pasar al presente para que nos preparáramos. Hoy a más de uno ha tomado por sorpresa y no sabemos cómo reaccionar ante estas circunstancias. Nos falta mucho de Jesús en nosotros para poder saber reaccionar. Estamos en la carne, pero no debemos de terminar en la carne. No debemos de conducirnos en la carne. Verso 15. Así que cuando ven el lugar santo, el horrible sacrilegio que pronunció el profeta Daniel, se refiere a Israel. El lugar donde el Señor Jesucristo estuvo sentado. Y el que lee esto lo va a entender, porque la señal del fin del mundo. Y nuestros ojos deben de estar puestos allí en Israel, porque Israel es el centro, la señal clara y evidente que Jesús vendrá, pues será su nación. Verso 16. Los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, porque tomará a todos de sorpresa y ninguno podrá moverse o descender a tomar algo. Simplemente estar preparado, como lo dice el verso 16 y 17. Verso 18. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa, porque el Señor conoce lo que hay en tu corazón y que te prima. Nada te llevas al sepulcro, y de la misma manera nada podrás llevarte cuando veas a Jesús, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Parpadea por un instante, cierra y abre tus ojos y sabrás el instante que tienes para partir con el Señor. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. En invierno es difícil salir, el clima y todo se dificulta. Y en día de reposo todo mundo está queriendo hacer todo lo que su carne le exige y le pide. Ociosidad, lo que sea. No está preparado. Apocalipsis 8, 7, 11. Día en que la gente labora. Es el día en que la gente labora. Están con afanes, están con corre-corres para todo lado. Y hacen diversas cosas, pero no están preparados para el Señor. Verso 34. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué hizo el Señor en el tiempo de Moisés? Pasó una generación murmuradora que solo vio todo lo malo que Dios, después de sacarlos de Egipto,
les dio, solo hubo crítica, solo hubo pecado, maldad, idolatría. 40 años tuvieron que pasar dando vueltas sobre la tierra prometida y tener que escoger un líder como Josué para que entrara una nueva generación. Y hoy estamos viendo una generación en que está viendo todo lo que está sucediendo. Y no queremos reaccionar. Nuestras generaciones están pasando, no por el tiempo que Josué pasó con las nuevas generaciones, simplemente están viviendo parte de eso que está escrito en la palabra que pasará. La palabra de Dios dice, verso 32, aprende de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Qué está diciendo el Señor? Las señales que están en Apocalipsis, las señales escritas en Mateo y en toda su palabra de lo que ha de venir. Estén atentos porque son puestas para que estés atento y preparado. Verso 33. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Nos está poniendo estos tiempos en que estamos viendo que la mayoría de señales se están cumpliendo. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo está cerca a las puertas para que Jesucristo se presente y podamos irnos con Él, aquellos que decidimos dar nuestra vida por causa de Él, por causa de sus almas, para cumplir la gran comisión de llevar la palabra a aquel necesitado, aquel que está a punto de morir sin salvación. El cielo y la tierra pasarán, pero ninguna palabra escrita en la Biblia jamás pasará. Verso 35, y lo estás comprobando, se está cumpliendo toda su palabra. Verso 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las razas de la tierra, en donde hay diversos idiomas, todos entenderán lo que está pasando en el cielo, con poder y gran gloria. Eso que se dice, que dirán que los ovnis nos llevaron, está hablando aquí claramente que todos verán lo que sucedió. No podrán decir que son ovnis, porque claro está que verán al Hijo del Hombre aparecer en el cielo y que con angustia muchos dirán y verán en el cielo el poder, su gloria y su majestad con la que se presentó y nunca pensaron que iba a suceder. Verso 31. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles a reunirse a los cuatro vientos, a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Mi pregunta es, ¿has entregado tu vida a Dios? ¿Sabes que estás elegido para ser ese remanente santo, apartado y puro de irse con Dios? ¿Has cambiado y modificado en ti esa conducta persistente de no demostrar una conversión real y verdadera? Tienes que hacerte esta pregunta para hacer un par en tu vida y reaccionar a tiempo. Verso 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. ¿Has visto un relámpago
lo rápido que es, lo luminoso y el poder que tiene. Venga de donde venga, se hace ver y sentir, y así será el Hijo del Hombre. Se verá del oriente al occidente. Aún la tecnología de este tiempo lo verán por satélite, por todo lado se verá. Verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Triste y lamentable, y acá hay una división de los que se han ido y los que se quedan. Porque inmediatamente después de esto, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y qué angustia quedarán aquellos que no recibieron al Señor en su corazón. La iglesia cristiana Betel Sana fue fundada con un propósito de traer la unidad del pueblo de Dios. La preparación para estos tiempos postreros. El ferviente anhelo que nace colocado del Padre en nosotros en estos tiempos de gracia y favor del Señor, que puso en nosotros para que el Señor pueda poner a través de nuestras palabras el sentir continuo a otros hombres y mujeres, como una familia ministerial, apostólica y profética del Señor, que existe incertidumbre en muchas personas, desasosiego, y no saben de lo inesperado que ha de venir, que hemos visto continuamente en muchas personas. Queremos transmitir el que se aferren a lo único y real y verdadero, duradero, que va a ser para una salvación eterna. Porque si tú ves primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto te vendrá por añadidura. Te exhortamos en el amor del Señor a que te prepares en estos tiempos de gracia extra, en el que el Dios y el Señor tiene sus puertas abiertas para que puedas entrar en una atmósfera de transformación personal, conversión y convicción. Que al ver tu corazón dispuesto a ese arrepentimiento genuino y verdadero, pueda ser perfeccionado, dado hasta el día en que Él te llame o venga, cualquier cosa que te tenga preparada. El motivo de nuestra prédica, de tiempos de señales, pero de tiempos de preparación, sea que tu aceite en tu lámpara llene tu corazón con el amor del Padre. Esos tiempos proféticos no son de pánico para que estés así. Las señales sino de temor reverencial y santo, para que pongas tu mirada en el verdadero objetivo que debes tener en tu vida, como lo es este tiempo extra en el que el Señor está dando para que entres los que están convidados y te constituyas como un hijo y pueblo santo suyo para obtener el reino de los cielos. Nuestra invitación es que compartas este libro puesto por el Espíritu Santo para salvación de muchos enfermos, enlutados, con hambre, con soledad, con desesperanza, con crisis económica, con orfandad, abandono, viudez, sin familia, con
como sea tu condición, para que este libro llegue a las manos de aquel que lo necesita. Invitamos a todos a que se preparen para tener coinonía e intimidad con el Espíritu Santo, quien Jesús dijo que había dejado en la tierra para que te revelara cómo debías de caminar en la tierra, llevar tu vida y ser revelada las bendiciones del Padre a través de Él, para que te apartes y purifiques y santifiques y llegues a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, en el cumplimiento de su palabra, como dice Apocalipsis 21, 5, 8. Y en el plan divino que Dios te tiene a ti para cumplir en la tierra. Alíñate con ese plan divino. Si tú deseas ser ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña, anciano o anciana, ora así con nosotros. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, creo en ti, que tu sangre me lavó de todos mis pecados, que moriste por mí en la cruz. Yo te acepto como mi Señor, suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pido que tu dulce Espíritu Santo esté sobre mí, Señor, y me guíe a toda la verdad, y me guíe a todo el plan divino tuyo y a las bendiciones que tienes para mí, y me ayude a prepararme en este tiempo en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Corre la voz, corre la voz. Hay muchos necesitando de eso. Hay muchos necesitando de escuchar y de saber todo lo que hemos dicho aquí. Cuando tú bendices un alma, cuando tú intercedes por un alma, llevas esto a un alma, Dios te bendice a ti. Dios cambia tu vida, porque sabes que estás en servicio para Él. Sírvele al Señor de esta manera. Hay muchas formas para predicar. Esta es una forma de hacer que muchos se salven de la muerte, de la enfermedad, de la ruina, de la soledad, de tantas cosas que está viviendo la tierra. Haz una cadena. El propósito de nosotros es que esto sea una cadena. Llegue a tus manos y tú puedas coger y enviarlos a otros tuyos que están necesitando escuchar esto. Dios te bendiga y esperamos que cumplas esta cadena para que muchos sean salvos. Amén.